Amén. Gloria al Señor. Estoy muy gozoso de estar en esta tarde con vosotros y deseo que la gracia de Jesucristo esté en vuestros hogares. La verdad es que he tenido bastantes problemas con el teléfono, pero gracias al Señor parece que ya está todo solucionado. Os mando un abrazo muy fuerte y deseo grandemente que el Señor bendiga vuestras casas, vuestros matrimonios y a vuestras familias. Me gustaría, hermanos, en esta tarde compartiros con vosotros unas palabras que creo que vienen de parte del Señor y ser de bendición de la manera que estéis siendo bendecidos y que sois bendecidos. Y aportar, hermanos, ese granito de arena. Y espero, hermanos, de todo mi corazón que en esta tarde el Señor os bendiga a través de la palabra del Señor. Hay unos versos que antes de entrar en la palabra del Señor me gustaría comentaros. Son unos versos preciosos que el otro día leyendo las Escrituras, el Señor me habló mucho, mucho a través de ellos. Y espero, hermanos, que estos versos pues se cumplan en esta tarde en todos nosotros. Mirad lo que dice la palabra del Señor en 1 Corintios capítulo 2, verso 1, en la versión sencilla. Dice así: Hermanos en Cristo, cuando fui a ustedes para hablarles de los planes que Dios tenía en secreto, no lo hice con palabras difíciles ni traté de impresionarlos. Al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Cuando me acerqué para enseñarles y anunciarles el mensaje, me sentía poco importante y temblaba de miedo. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y así ustedes creyeron en Dios, no por medio de la sabiduría humana, sino por el poder de Dios. Amén y amén. Qué palabras más bonitas, qué explícita y qué bendita es la palabra de Dios. No fui a ustedes como un sabelotodo, ni usé palabras elegantes. Solo dejé que el Espíritu de Dios mostrara su poder y los convenciera. Y las Escrituras también dicen unos versos preciosos: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Por lo tanto, hermanos, con todo el cariño, con todo el respeto que ustedes se merecen, en esta tarde me gustaría exponer la simple y llana palabra de Dios, una palabra que la entiende desde un jovencito, desde un niño, hasta el más profundo de los teólogos, y dejar que sea la palabra de Dios la que convenza, ilumine, fortalezca los corazones de su maravillosa Iglesia. Voy a leer un verso de las Escrituras que está en el libro de Juan, capítulo 10, verso 30. Y dice así: yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. En los últimos 30 años, hermanos, en el mundo evangélico se ha estado infiltrando un movimiento que cada vez ha sido más perjudicial y más origen de dolor en muchas y muchas iglesias. Este movimiento se le llama el movimiento de las raíces hebreas. La premisa del movimiento de las raíces hebreas es la creencia de que la Iglesia se desvió hace muchísimo tiempo de las verdaderas enseñanzas y de los conceptos hebreos de la Biblia. El movimiento afirma que el cristianismo ha sido adoctrinado con la cultura y las creencias de la filosofía griega y romana, y que en última instancia el cristianismo bíblico que se enseña en las iglesias de hoy se ha corrompido con una imitación pagana de los evangelios del Nuevo Testamento. Se aferran a la enseñanza de que la muerte de Cristo en la cruz no puso fin al pacto mosaico, sino que por el contrario lo renovó, amplió su mensaje y lo escribió en los corazones de sus verdaderos seguidores. Enseñan
que la comprensión del Nuevo Testamento puede venir solo desde una perspectiva hebrea y que las enseñanzas del apóstol Pablo no se entienden claramente o no se enseñan de manera correcta por los pastores de las iglesias de hoy. Muchos afirman la existencia de un Nuevo Testamento en un lenguaje hebreo original y en algunos casos denigran el actual texto del Nuevo Testamento escrito en griego. Esto se convierte en un ataque a la fiabilidad del texto de las Escrituras. Si el texto griego no es confiable y ha sido pervertido, como algunos lo han afirmado a manera de acusación, entonces la Iglesia ya no es el baluarte de la verdad que dicen las Escrituras, ni tampoco posee el estándar de la verdad. Aunque hay numerosas y variadas asambleas de raíces hebreas, con variación sustancial en sus enseñanzas, todas ellas se adhieren a un énfasis común que es recuperar el judaísmo original del cristianismo. Su hipótesis es que la Iglesia ha perdido sus raíces judías y no es consciente de que Jesús y sus discípulos eran judíos que vivían en obediencia a la Torá. En la mayoría de los casos, quienes participan defienden la necesidad de que cada creyente debe vivir una vida siguiendo la Torá. Esto significa que las ordenanzas del pacto mosaico deben ser un tema central en el estilo de vida de los creyentes de hoy, como lo fue para los judíos de Israel en el Antiguo Testamento. El guardar la Torá incluye el guardar el día de reposo en el séptimo día de la semana, sábado, celebrar las fiestas judías y los festivales, mantener las leyes alimenticias, evitar el paganismo del cristianismo, como la Navidad, la Semana Santa, los cumpleaños, etc. Y aprender a entender las Escrituras desde un punto de vista hebreo. Enseñan que los cristianos gentiles han sido injertados en Israel, y esta es una razón por la que cada creyente nacido de nuevo en Jesús el Mesías debe de participar en estas celebraciones. Se dice que hay que hacer esto no como el resultado de una esclavitud legalista, sino que debe salir de un corazón de amor y obediencia. Sin embargo, enseñan que para vivir una vida que agrade a Dios hay que seguir la Torá y esta debe ser parte de la vida. Muchos han llegado a la conclusión de que Dios los ha llamado a ser judíos y han aceptado la posición teológica que la Torá, la ley del Antiguo Testamento, es igualmente obligatoria para gentiles y judíos por igual. Algunos, no todos, pero algunos de ellos, suelen llevar accesorios de vestimenta tradicional judía, practican la danza davídica e incorporan frases y nombres hebreos en sus escritos y conversaciones. La mayoría rechaza el uso del nombre Jesús y lo cambia por Yeshua o Yahvé, alegando que estos son los verdaderos nombres que Dios desea para sí mismo. En la mayoría de los casos, colocan la Torá como la enseñanza fundamental para la Iglesia, lo cual provoca la degradación del texto del Nuevo Testamento, haciendo que éste se torne secundario en su importancia y que sólo se debe de entender a la luz del Antiguo Pacto. La idea de que el Nuevo Testamento es defectuoso y que es importante solo a la luz del Antiguo Testamento, también ha puesto en peligro la doctrina de la Trinidad y ha sido atacada por muchos defensores de las raíces hebreas. A diferencia de lo que afirma el movimiento de las raíces hebreas, las enseñanzas del apóstol Pablo en el mismo o en el Nuevo Testamento son perfectamente claras y se explican por sí mismas. Voy a utilizar dos versiones de las Escrituras para hacer que éstas sean más comprensibles para todos los que me escuchan.
y es la Reina Valera del 60 y la versión sencilla. En Colosenses 2:16 y 17 dice Pablo: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Y dice la otra versión: no dejen que nadie los critique por lo que coman o beban, o por qué no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que una sombra de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Romanos 14:5 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Y otra versión dice: permítanme darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de que lo que piensa es correcto. La Biblia indica claramente que estos temas son un asunto de elección personal. Estos versículos y muchos otros dan una clara evidencia de que las leyes y ordenanzas del pacto mosaico han terminado. Seguir enseñando que el antiguo pacto está todavía vigente a pesar de que lo que el Nuevo Testamento enseña, o torcer el Nuevo Testamento para estar de acuerdo con las creencias de las raíces hebreas, es una falsa enseñanza. La influencia de este movimiento está entrando en nuestras iglesias. Es peligroso en su insinuación de que guardar la ley del antiguo pacto es caminar por un camino superior y es la única manera de agradar a Dios y recibir sus bendiciones. En ningún lugar de la Biblia encontramos que los creyentes gentiles son instruidos a seguir la ley levítica o las costumbres judías. De hecho, se enseña lo contrario. En Romanos capítulo 7, verso 6 dice: pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. En otra versión dice: pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu. Vuelvo a leer el verso que he leído, tan maravilloso. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Ya somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. Cristo, al guardar perfectamente cada enseñanza de la ley mosaica, la cumplió en su totalidad. Así como cuando un contrato se cumple, cuando se efectúa el pago final de una vivienda y termina con la obligación requerida, así también Cristo ha efectuado el pago final y ha cumplido la ley, poniéndole fin para todos nosotros. Es Dios mismo quien ha creado un mundo de personas con distintas culturas, idiomas y tradiciones. Y Dios es glorificado cuando nos aceptamos mutuamente en amor y venimos en unidad, siendo uno en Cristo Jesús. Es importante entender que no hay superioridad en haber nacido judío o gentil. Nosotros, que somos seguidores de Cristo, compuestos de muchas culturas y estilos de vida, somos valiosos y muy amados simplemente por un motivo, y es porque hemos entrado en la familia de Dios. Amén. El movimiento de las raíces hebreas es, en general, un intento de parte de sus seguidores de acercarse a Dios por cosas del judaísmo
que perciben ser bíblicamente significativas y valiosas de tomar en consideración. La atracción para muchos en el movimiento de las raíces hebreas es a menudo motivada por un amor desmedido a la nación de Israel, su cultura y sus tradiciones. Sin embargo, esos sentimientos han llevado a multitudes más allá de lo que se puede considerar una actitud bíblicamente aceptable hacia cosas judías y creencias y prácticas que son contrarias a las enseñanzas de las Escrituras. Para algunos, el movimiento de las raíces hebreas los ha llevado a un evangelio de salvación por obras, que el apóstol Pablo advirtió y condenó en su epístola de los Gálatas. Por eso dice en Gálatas 3:1-3: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente como crucificado. Esto solo quiero decir o saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Y en otra versión dice: ¡ay, Gálatas, qué tontos son ustedes! Hasta parece que estuvieran embrujados. Yo mismo les di una explicación clara de cómo murió Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me digan una cosa: cuando recibieron el Espíritu de Dios, ¿fue por obedecer la ley o por aceptar la buena noticia del Evangelio? Claro que fue por aceptar el Evangelio. Y si esto fue así, ¿por qué no quieren entender? Si para comenzar esta nueva vida necesitaron la ayuda del Espíritu de Dios, ¿por qué ahora quieren terminarla mediante sus propios esfuerzos? Aparentemente, hermanos, hay dos niveles peligrosos dentro del movimiento de las raíces hebreas. El primero es los que consideran las prácticas judías con sus pertrechos, esto es, tradiciones o peculiaridades, como un medio para la salvación, y aquellos quienes ven en el estilo de vida judío algo que los motiva a creer que es un medio de santificación y también como una vida espiritual más piadosa. El creer estas cosas trae grandes problemas a sus seguidores. Para muchos existe una falsa impresión de que el judaísmo es más cercano a la santidad. Por lo tanto, ven cierta eficacia espiritual en los rituales judíos, las leyes alimentarias, la parafernalia que les rodea y cosas similares. Muchos seguidores del movimiento afirman o que han sido enseñados que los evangelios sinópticos fueron originalmente escritos en hebreos en una versión que se supone es superior a los textos griegos, que contienen modismos hebreos y que proporciona un conocimiento más profundo. Puesto que nadie ha producido copias de la versión original hebrea, adherentes a este movimiento dicen que mucho de lo que ha sido perdido puede extraerse de fuentes rabínicas, incluso de fuentes, escuchen y sorpréndanse, como la mística y oculta Cábala. La falacia obvia de esto es que dirige a un participante del movimiento de las raíces hebreas siempre hacia un material extrabíblico y a las especulaciones de los hombres para supuestamente explicar la palabra inspirada de Dios. Y nos olvidamos de dos verdades. Primero, que la Biblia no contiene la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y segundo, que la Biblia no necesita, para ser interpretada, de material extrabíblico y especulaciones, sino que la Biblia interpreta la Biblia. Los apóstoles tenían un conocimiento de Jesús al estar con él cuando él ministró físicamente aquí en la tierra. Sin embargo, hermanos, aunque eso es verdad y una realidad gigantesca, mirar lo que escribió Pablo en 2 de Corintios capítulo 5 verso 16.
de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. En otra versión dice: a partir de ahora ya no vamos a valorar a los demás desde el punto de vista humano. Y aunque antes valorábamos a Cristo de esa manera, ya no seguiremos valorándolo así. Terribles e iluminadoras palabras. Al regresar a las enseñanzas de la ley, ha sido un problema para el cristianismo a través de su historia, de los problemas que tuvo Pablo con Pedro explicados en Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, a los judaizantes de Gálatas, a los dogmas obligatorios del catolicismo romano y de la Iglesia rusa y ortodoxa del Este, al legalismo del adventismo del séptimo día y a otras sectas cristianas, entre comillas, de hoy, que todos enseñan la necesidad imperiosa de acatar la ley. Pero ninguno enseña que una persona debe observar toda la ley. Todos son muy selectivos acerca de qué leyes deciden obedecer, rompiendo la ley en pedazos pequeños y quedándose con los cachos que más les gustan, que aplican según su conveniencia. Hay un hecho que que nadie puede negar y que es ignorado por casi todos los grupos del movimiento herético de las raíces hebreas. Este hecho ineludible es que el judaísmo del primer siglo no es el mismo judaísmo que están enseñando estos falsos maestros hoy en día. En realidad, para ser correctos, tendríamos que referirnos a judaísmos en plural. Hay una docena o más de subculturas y divisiones dentro del judaísmo de hoy en día: ortodoxo, conservador, azkenazi, sefardí, y estos judaísmos son solo la punta de un iceberg muy grande. La gran pregunta a la que el movimiento de las raíces hebreas todavía tiene que responder es: ¿qué judaísmo es aplicable hoy en día? Una filosofía arbitraria que elige tu opción simplemente añade a la confusión y al caos. La representación de estas enseñanzas del movimiento de raíces hebreas como levadura es apropiada, ya que ha estado aumentando lentamente dentro de las propias iglesias de nuestros días. Si os fijáis, esto cada vez va a ir a más. Es más, algunos de estos movimientos cambian de doctrinas fundamentales como quien cambia de camisa. Hoy enseñan que Jesucristo no es Dios, con lo cual inmediatamente niegan una de las doctrinas y pilares fundamentales del cristianismo, y a los 4 días, como quien cambia de camisa, cambia de concepto y empieza a predicar lo contrario. Hermanos, solamente en esta forma de actuar, herética, sin fundamento y sin una línea clara, ya nos estamos dando cuenta que nos estamos enfrentando a movimientos sectarios muy peligrosos que se están oponiendo a la Iglesia del Dios vivo. En el año 70 después de Cristo, como ustedes saben, el templo de Jerusalén fue destruido totalmente. Con lo tanto, el judaísmo del primer siglo murió. En el cuarto siglo hubo un intento de reconstruir el templo por parte del emperador Julián, pero fue abortado. Sabemos por las Escrituras que cuando Jesús fue sacrificado en la cruz, Él, como el Cordero de Dios, satisfizo la pena eterna por el pecado de la humanidad y en ese momento dejó obsoleto el templo y el sacerdocio. Por eso, si me permiten ustedes, voy a leer una serie de textos que está escrito en el libro de Hebreos, capítulo 8, verso 7. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor.
Pondré mis leyes en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Y dice el escritor de Hebreos, al decir un nuevo pacto, ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece, está próximo a desaparecer. En el capítulo 10, verso 1 dice así, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la misma o la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabrios no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley, y diciendo luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quita lo primero para establecer esto último. Y en el libro de Hebreos capítulo 12, verso 24, dice la Biblia, a Jesús, el mediador de un nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, muchos menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden solamente las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inamovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Cuando Jesús gritó en la cruz del Calvario, consumado es, Él quiso decir que no sólo fue la redención completa, sino que como resultado el judaísmo bíblico había concluido para el propósito en el cual fue diseñado. Solo Jesús es el punto focal de la salvación. La Biblia nos dice que justamente en ese momento el velo del templo fue rasgado en dos al mismo tiempo que Cristo dio su voz y entregó el Espíritu. Por eso dicen las Escrituras en Mateo 27:50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto significa que él había logrado lo que el Antiguo Testamento había profetizado. La muerte de Cristo satisfizo y terminó la función de las prácticas bíblicas del judaísmo con su templo, sus sacrificios e incluso su sacerdocio. El camino hacia el lugar santísimo y a la presencia de Dios estaba ahora abierto y disponible para todos. El movimiento de las raíces hebreas, sin embargo, parece ser que quisiera coser de nuevo el velo del templo. Por lo tanto, para que la religión del judaísmo pueda continuar sin el templo, sin sacrificios y sin sacerdocio, tal religión tiene que ser renovada totalmente para compensar sus pérdidas. El camino de Israel hacia Dios ya no existe. Tiene que ser improvisada una nueva forma.
requisitos del Antiguo Testamento, tradiciones adicionales, modificaciones y aportes o contribuciones de los principales rabinos fueron puestos en documentos conocidos como la Mishnah, el Talmud de Jerusalén y el Talmud babilónico. El Talmud, con sus más de 20 volúmenes que contienen aportes de cientos de rabinos, es el libro que dicta gran parte de la vida religiosa judía hoy en día. El Mishnah judío consiste en parafrasis de las escrituras y comentarios rabínicos. Se trata de un componente añadido al judaísmo. El Talmud, sin embargo, es la principal fuente de sus creencias y prácticas, y una gran parte de la práctica talmúdica es también observada por el movimiento de las raíces hebreas. El brillante erudito hebreo cristiano Alfred Einstein dijo que el aplicar el Talmud al cristianismo fue un gran error y que el Talmud contiene disparates y supersticiones de antaño que deberían de ser refutados. La vida y los tiempos de Jesús el Mesías, volumen 1, página 8. Muchos en el movimiento de raíces hebreas pretenden ser observadores de la Torá, viviendo de acuerdo a los 5 primeros libros de las Escrituras, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, cuando lo que realmente son observadores no de las Escrituras, sino del Talmud. Adherentes del movimiento de raíces hebreas creen que están siguiendo costumbres bíblicas cuando en realidad están recreando prácticas que fueron añadidas posteriormente y observan tradiciones creadas en la Edad Media. Entre los seguidores del movimiento de las raíces hebreas no existe un deseo legítimo o real de buscar las verdaderas raíces bíblicas de sus creencias y de sus prácticas, incluyendo la mencionada creencia errónea de que los evangelios fueron escritos originalmente en idioma hebreo. Lo que es más crítico es la falta de entendimiento del Antiguo Testamento versus Nuevo Testamento y el concepto de ley versus gracia. El Nuevo Testamento, en todo sentido, supera al Antiguo Testamento, espiritualmente y funcionalmente. El erudito John Ressinger explica: el tema es tan claro como el cristal. Desde el momento en que vemos que Cristo establece el nuevo pacto, el cual sustituye al antiguo pacto, ya que el nuevo pacto trae leyes de conducta que son nuevas y superiores y que están basadas enteramente en la gracia, estas nuevas leyes son tan objetivas como cualquier ley bajo el antiguo pacto. Estos comandos objetivos pueden exigir un tipo de comportamiento que Moisés nunca podrá exigir, simplemente porque estas nuevas leyes se basan en la verdad y en el poder de la gracia. El Antiguo Testamento alcanza su objetivo previsto en Cristo y esa plenitud y cumplimiento se da a los cristianos en virtud de Cristo en ellos. Por eso dice la Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y dice otra versión: no rechazo el amor de Dios, porque si Él nos aceptara solo porque obedecemos la ley, entonces de nada serviría que Cristo haya muerto. El poder vivir plenamente y como Dios requiere puede ser posible solamente por la habitación y morada del Espíritu Santo que vive en aquellos que han nacido de nuevo. Como señala el famoso teólogo Lewis Sperry Chafer, la ley de Moisés presenta un pacto de obras que tiene que ser forjado con la energía de la carne. Las enseñanzas de la gracia presentan un pacto que es forjado por la energía del Espíritu. En otras palabras, gracia nos da poder, nos habilita, mientras que la ley nos condena. Muchos de los que participan en el movimiento de raíces hebreas parecen no darse cuenta de que en su celo erróneo por acercarse más a Dios, lo que realmente están haciendo es desviarse en una dirección opuesta. Se aferran a partes de la ley sin rima ni razón
para sus decisiones, ya que ignoran o evitan los juicios impuestos por la ley. La ley es un sistema totalmente unificado, como una prenda sin costuras. Uno no puede arbitrariamente mantener lo que uno quiere e ignorar el resto. Esto es simplemente un judaísmo de cafetería, como si la ley fuera una mezcla heterogénea de la cual se puede elegir al gusto o un buffet donde vas picando lo que más te gusta. En el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, está bastante claro, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. En otra versión dice, si ustedes obedecen todas las leyes menos una de ellas, es lo mismo que si desobedecieran todas. La ley nos confronta con el hecho de que necesitamos la misericordia y la gracia encontrada solamente en Jesús. Lamentablemente, aquellos del movimiento de raíces hebreas no entienden verdaderamente ni la ley ni la gracia y sin saberlo están cumpliendo con lo que Hebreos 2.1 nos advierte que no debemos hacer. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. En otra versión dice, por eso debemos poner más interés en el camino de salvación que hemos oído, para no apartarnos del camino que Dios nos señala. El deslizamiento actual incluye grandes errores doctrinales de parte de los líderes del movimiento de las raíces hebreas, por ejemplo, aquellos que están involucrados o que participan en la salvación del doble pacto. La enseñanza del doble pacto promueve la creencia de que los gentiles son salvos por Jesús y los judíos son salvos sin Jesús, presumiblemente bajo el pacto mosaico o abrámico que consiste en observar las distintas partes de la ley de Moisés. Aunque aquellos que reconocen la imposibilidad de mantener la ley responden que los judíos por nacimiento son automáticamente e incondicionalmente salvos. Si esto fuera el caso, ¿por qué Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, declara acerca de su propio pueblo? En Romanos 10.1, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Y otra versión dice, hermanos en Cristo, con todo mi corazón deseo y pido a Dios que Él salve del castigo a los israelitas. Pablo lo dice bien claro, que el Evangelio es para los judíos primeros y por sobre todo. Por eso dice en Romanos 1.16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Además, Juan escribe, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, escuchar esto, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Juan 1:12-13. Y otra versión dice, pero aquellos que la aceptaron y creyeron en ella, llegaron a ser hijos de Dios. Son hijos de Dios por voluntad divina, no por nacimiento o voluntad humana. La Escritura es absolutamente clara. Jesús es el único camino de salvación para el judío y para el gentil. Juan 14:6 y Hechos 4:12 así lo dice. La gracia siempre triunfa sobre la raza. Por eso dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, sin mí nadie puede llegar al Dios el Padre. Y en Hechos 4:12 dice, solo Jesús tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Su afinidad por el judaísmo clama a gritos por una respuesta a la pregunta que hicimos anteriormente. ¿A qué judaísmo se refieren? ¿Se refieren al judaísmo ortodoxo, al judaísmo reformado, progresivo, al conservador, nueva era o qué otras sectas y subdivisiones del judaísmo? No hay respuesta para esta pregunta de parte del movimiento de raíces hebreas, que siempre intenta enganchar y proselitar a los creyentes dentro de las iglesias bajo una premisa: ustedes son descendientes de la nación de Israel.
Ninguna de estas subculturas representa el judaísmo bíblico, ni siquiera se acercan al verdadero judaísmo. Dentro del movimiento de las raíces hebreas que está extendiéndose por el mundo durante los últimos 30 años, abundan las supersticiones, las adivinaciones, la necromancia y las prácticas cabalísticas. El judaísmo moderno en todas sus formas es monoteísta y en algunos casos agnóstico, y rechaza la doctrina bíblica esencial de la Trinidad, mientras que en el movimiento de raíces hebreas anhela por las ilegítimas prácticas del Antiguo Testamento, no se dan cuenta del hecho importante que es sólo una sombra de cosas que tenían que venir. Todas las cosas que ellos anhelan ya se han logrado completamente por Jesús, y aún así los seguidores del movimiento de las raíces hebreas son indoctrinados que tales cosas son espiritualmente elementales y por lo tanto necesarias para el creyente gentil hoy en día. Y eso, como ustedes saben, no es así. Por eso dice la Biblia en Colosenses 2:16: por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Y dice otra versión: no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es Cristo. Escuchad lo que ya profetizó el apóstol San Pablo por medio del Espíritu Santo en 1 de Timoteo capítulo 4, verso 1. El Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios, serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán doctrinas de demonios. ¿Y qué doctrinas será esta? Le harán caso a gente hipócrita y mentirosa, incapaz de sentir vergüenza por nada. Esta gente será descubierta por dos motivos: prohibirán casarse y escuchar, y comer ciertos alimentos. Pero Dios creó todos los alimentos para que nosotros los comamos y le demos las gracias por ellos. Los creó para todos los que confiamos en Él y conocemos la verdad, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y podemos comer de todo sin rechazar nada si le damos las gracias a Dios. Por lo tanto, podemos comerlos porque Dios así lo ha dicho y porque nosotros hemos orado por esos alimentos. Para el judío, estas cosas supuestamente tienen algún valor espiritual, aunque no son por instrucción de Dios. Según la Escritura, el utilizar prácticas antibíblicas con la intención de ganar mérito espiritual es muy peligroso. Nada bueno puede acontecer al tratar de acercarse a Dios usando los caminos que el hombre establece. Por eso el libro de Gálatas capítulo 3, verso 28 dice: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, son todos iguales. Por esto, ya no importa, dice Colosenses 3:11, si alguien es judío o no lo es, o si está circuncidado o no lo está, o si es esclavo o libre, lo que importa es que Cristo lo es todo y está en todos. El movimiento de raíces hebreas confunde a los judíos y a la Iglesia. El movimiento se convierte en algo híbrido, que no es ni judaísmo ni cristianismo. Es una farsa de judaísmo y una farsa de cristianismo. Algunos tienen sinagogas que no son sinagogas, rabinos que no son rabinos, y mezclan anacrónicamente tradiciones talmúdicas con conceptos y palabras del Nuevo Testamento, creando así un nuevo sistema de creencias religiosas y prácticas que simplemente es un sincretismo religioso. Ambos lados están muy confundidos. Su elitismo es ilusorio, sus supuestas ideas y superioridad son imaginarias. En resumen, el movimiento de raíces hebreas es una forma espiritual artificial y por lo tanto se encuentra en total oposición a la palabra de Dios.
¿cómo podríamos nosotros administrar a aquellos que se han involucrado en el movimiento de raíces hebreas? Debemos de reconocer una verdad, que cualquier cambio de su corazón solamente puede lograrse por la implicación directa de la persona maravillosa del Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede operar y producir arrepentimiento e iluminar las mentes y los corazones. Pablo nos instruye con respecto a la corrección bíblica en 2 de Timoteo, capítulo 2, versos 24 y 26. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en los que están cautivos por voluntad de él. Otra versión dice: y cuando corrijas a tus enemigos, hazlo con humildad. Tal vez Dios les dé la oportunidad de arrepentirse y de conocer la verdad. Se darán cuenta entonces de que cayeron en una trampa del diablo y lograrán escapar. Por el momento, el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Debemos estar firmes y constantes y no ser abrumadores, sino suaves, pacientes, enseñando con humildad y siempre recordando que solo Dios puede traerlos al reconocimiento de la verdad. Por último, y lo que es más importante todavía, nuestro esfuerzo para llevar al reconocimiento de la verdad a estas personas debe ser siempre basado en un estado de oración constante e incesante. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice: oren en todo momento. Y Hebreos 4:16 nos recuerda: así que cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios, y Él nos ayudará, porque es bueno y nos ama. Amén y amén. Hasta aquí el consejo de las Escrituras en esta tarde. Les mando un abrazo muy fuerte, muy cálido. Para mí ustedes son una iglesia especial que todavía recordamos con añoranza cuando estuvimos entre vosotros, tanto mi hijo como mi persona. Espero que no tardando mucho tiempo, el Señor nos permita el privilegio maravilloso de que el próximo abrazo ya no sea virtual, sino real. Os doy las gracias por vuestra paciencia. Gracias, hermanos míos, por la paciencia que habéis tenido esta tarde al escucharme. Gracias al pastor y a los hermanos por acordarse de mí, un simple vaso de barro sin ningún valor, y espero de todo corazón que este sencillo consejo os haya hecho bien a los corazones. Dios os bendiga, os amo en el amor del Señor.